En el video anterior hablábamos así a grandes rasgos sobre los orígenes de la religión yoruba para hacernos una idea. Y terminábamos en el tema de cómo esa religión pues emigra de su lugar de origen, América, y en específico queríamos hablar de Cuba. ¿Por qué Cuba? Porque Cuba es, por decir de algún modo, la que distribuye, la que hace que esta religión pues se esparza por casi todo el mundo. En la actualidad, estas religiones son practicadas en casi todos los países del mundo. Hay babalaos en China, hay gente con santo hecho en Japón, en Rusia, en casi todo el mundo. Entonces Cuba cumple una función muy importante dentro de la religión yoruba y lo que se conoce de ella en la actualidad. Pero hay un problema. El problema es que esta religión, o estas religiones, conocidas como religiones afrocubanas, en las que vamos a incluir lo que es el palo, mayombe, vamos a incluir lo que es la regla de Ocha, Ifá, el culto arará y todas las formas o prácticas religiosas que crecieron en Cuba y que conocemos hoy. Todo esto se conocen como religiones afrocubanas. Pero hay una mezcla aquí, hay una mezcla que algunos quieren llamar sincretismo, o del modo que se quieran llamar, pero hay un problema aquí que para entenderlo hay que ir a los orígenes. Y los orígenes, o el origen, es la siguiente situación. España es un país que nunca tuvo colonias como los portugueses, como los ingleses, como los franceses, que esta gente fueron colonizadores de África. España tiene sus principales colonias en América y el negocio de España en la época de la esclavitud no era la trata de esclavos. El negocio de España era comprar esclavos. Sí, había tráfico de esclavos, pero ellos más bien se dedicaron a la compra de esclavos. España le compró para sus colonias en América esclavos a los portugueses, a los franceses y a los ingleses. ¿Y esto por qué es importante? Bueno, porque esto nos da la medida de que los esclavos que llegan a Cuba o que llegaron a Cuba no eran de una región determinada. No todos eran yoruba, para nada. Habían esclavos, habían miná, nagó, lucumí, arará, infinidad de regiones que suministraron esclavos que terminaron en Cuba. Los españoles adquirieron esclavos de todas las zonas estas de África de las que estamos hablando. Y a Cuba, por supuesto, pues llega la tradición de lo que hoy conocemos como el palo monte, como conocemos como los arará, como lo que se conoce como regla de Ocha y lo que se conoce como Ifá afrocubano. Pero todo esto, todas estas religiones de origen africano, en Cuba es donde tienen la oportunidad de crear un amasijo de culturas, creencias y generar lo que conocemos como religión afrocubana. Es imposible pedirle a un nativo yoruba que apruebe o entienda nuestra manera de funcionar en la religión. En África esto no sucede, al menos con la dimensión de este fenómeno en Cuba, para nada. En Cuba todo esto se unió. O sea, el Congo, aunque tenía su propio cabildo, aunque los arará tenían sus propios cabildos y aunque los yorubas tuvieran sus propias sociedades, había unificación. Y esta unificación crea un ajiaco, crea una combinación de culturas y creencias, crea una masa indisoluble que es lo que se conoce como afrocubano y que no se puede apreciar en ninguna otra cultura, en ningún otro lugar del mundo, porque las circunstancias en Cuba fueron únicas. Hoy en día, nosotros no podemos decir que tenemos una práctica yoruba, digamos, idéntica a la que se pueda practicar
en Nigeria, ni tenemos una práctica de palomonte idéntica a la que se puede practicar en Angola o en el Congo. Es imposible. Nosotros tenemos una fusión, una mezcla de culturas y religiones que son lo que hoy conocemos como religiones afrocubanas. Para mí, para mi concepto, es algo fabuloso, algo magnífico, algo único y maravilloso. ¿Por qué? Porque hemos logrado en todos estos años, en todos estos siglos de práctica, sacar lo mejor de cada una de estas prácticas, lo que más nos ha funcionado, lo que mejores resultados ha dado, y ponerlo en práctica, fusionarlo y ponerlo en práctica. A pesar de esto, a pesar de esta situación, unida con el sincretismo de las religiones europeas, se ha logrado, y se logró por nuestros mayores, que en el caso de la regla de Osha, en el caso de Ifá, el ritual, los ceremoniales consagratorios fuesen lo más cercano posible a sus raíces. No existe una influencia de palomonte en una consagración de Ifá o en una consagración de Osha. Ni existe influencia de una cosa en la otra. Nosotros nos hemos mantenido puros en la parte consagratoria. O sea, si usted se hace un Ifá por el culto afrocubano, todas las ceremonias que se van a realizar dentro del cuarto de Ifá son netamente ceremonias de Ifá. No va a haber influencia de este tipo de situaciones. Si se le va a dar de comer a Egun, no se le va a dar de comer una prenda. Se le va a dar de comer a Egun según los rituales que contempla Ifá para hacer ofrendas a Egun. Igualmente en la Osha se ha logrado mantener la pureza, al menos en la parte ceremonial consagratoria. No así en la práctica cotidiana que puede tener un sacerdote, que puede consultar a una persona, un babalao, por ejemplo, y utilizar todas las técnicas, rituales y herramientas que existen dentro de Ifá, y a la vez poderle recomendar a esa misma persona: mire, usted debe ir a un palero porque usted tiene aquí un problema que puede ser mejor resuelto a través del palomonte. Esto para mí no es nada negativo, para mí es un gran beneficio poder apoyarnos en otras culturas, en otros conocimientos y en otros poderes. Ya para, ¿no?